Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocamos hoy en Colombia. Estas políticas se adoptan cuando los países tienen hiperinflaciones, como la que tuvo el Ecuador en su momento. Y el Banco de la República, que es quien maneja la política monetaria, se quedaría prácticamente sin qué hacer, porque quedaríamos dependiendo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La devaluación del peso colombiano alcanza cifras históricas y ante este escenario surge una polémica propuesta. El economista estadounidense Steve Hanke sugirió en un artículo publicado en la revista Forbes que Colombia haga a un lado el peso y adopte el dólar como moneda oficial, como ya lo han hecho otros países de la región. El académico asegura que con esta medida se logrará frenar la devaluación y estabilizar la economía. Los detractores consideran que con esta medida se pierde soberanía monetaria. Por eso la pregunta de hoy, ¿cree que Colombia debe dolarizar su economía? Saludo a nuestros invitados, quien los invito a responder brevemente esta pregunta. Abrió el debate Manuel Antonio Giraldo, gerente regional de Invarosoft para América Latina y economista de la Universidad de los Andes. ¿Se debe dolarizar la economía colombiana? La respuesta es no. Sería renunciar a uno de los instrumentos más prácticos que tiene la autoridad monetaria. Mauricio Pozo con nosotros, exministro de Economía y Finanzas de Ecuador. ¿Se debe dolarizar la economía colombiana? El espectro, el ambiente, el entorno es lo que determina si una economía puede o no dolarizarse. El tipo de cambio es un instrumento que se adapta mejor o peor dependiendo de las circunstancias. Para el Ecuador la dolarización era la única salida cuando se lo hizo. Raúl Moreira, execonomista jefe del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, también está con nosotros. ¿Se debe dolarizar la economía colombiana? Pienso que la economía colombiana es una economía muy diversa. Tiene sectores especializados en la exportación. Por lo tanto, me parece que no sería muy buena medida la dolarización de la economía colombiana. Y de esta forma, entonces, entramos al debate. Primero, el contexto. ¿Es descabellada la idea de dolarizar la economía colombiana? Este es el informe. El artículo del economista estadounidense Steve Hanke plantea que la devaluación del 45% que ha tenido el peso colombiano en los últimos 5 años es la señal de que Colombia debería adoptar una política de dolarización. Pero, ¿qué significa esto? El pueblo toma la decisión de renunciar a su moneda local y cambiarla por el dólar de acuerdo a la tasa representativa del momento. Para Analdex, la principal afectación sería la libertad económica del país. El Banco de la República, que es quien maneja la política monetaria, se quedaría prácticamente sin qué hacer, porque quedaríamos dependiendo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hoy, un dólar en Colombia es de aproximadamente 3.400 pesos. Para los expertos, quienes devengan un salario mínimo mensual serán los más afectados. El país entra en un proceso de carestía, es decir, las cosas van a costar más. Pero con una inflación del 3.4%, ¿está Colombia cerca de adoptar ese tipo de medidas? Estas políticas se adoptan cuando los países tienen hiperinflaciones, como la que tuvo el Ecuador en su momento. Hanke asegura en su artículo que de adoptar esta moneda se podrán estabilizar los precios para los empresarios. Bueno, sin duda quienes dicen que es descabellado, que no es el momento, Manuel Giraldo, gerente regional de Invarosoft para América Latina, pero hay otros dicen que, bueno, los vecinos, por ejemplo, los de Colombia, tanto Panamá como Ecuador, están dolarizados, tácitamente dolarizados, Panamá, Ecuador, Perú, que es una dolarización mixta. ¿Se debe apurar este proceso en Colombia? Para mí la respuesta es clara y creo que es una posición bajo ninguna circunstancia compartida. No bajo ninguna circunstancia, o sobre todo considerando el contexto actual colombiano. Yo creo que es simple, los bancos centrales tienen un mandato, y en el caso de la Reserva Federal en los Estados Unidos, como el Banco de la República aquí en Colombia, es controlar la inflación e intervenir en la economía cuando se necesita una intervención vía tasas de interés. El Banco de la República puede intervenir en la economía colombiana, pero la Reserva Federal jamás lo haría por la economía colombiana. Y eso es importante porque en los últimos 20 años el Banco de la República ha hecho una tarea muy importante, muy bien hecha, muy juiciosa para controlar la inflación.
también hecha que hoy en Colombia no se escucha un llamado de la gente a querer tener cuentas en dólares o en moneda extranjera. La gente está tranquila con sus depósitos en moneda nacional, y cuando ha sido necesaria la intervención del Banco de la República vía tasas de interés, ha sido juiciosa, responsable, y bueno, desde la crisis de fin de siglo, la economía colombiana va. Hay muchas razones por las que podría ir mejor y muchas cosas que se pueden hacer, pero ciertamente cambiar el peso no es una de ellas. Mauricio Pozo, exministro de Economía en Ecuador, el Ecuador que ha vivido el tema de la dolarización. ¿Es posible hablar de región como tal dolarizada, o como usted lo decía, y cada persona puede usar ese argumento? Cada país tiene su vivencia, cada país tiene su realidad, y es muy difícil decir, bueno, como los vecinos de Colombia están dolarizados, ¿cómo se apura este proceso en el país? ¿O sí se puede hablar de una región que debería ir hacia la dolarización, Mauricio? Bueno, los países tienen sus propias realidades. Creo que el buscar una moneda común es un tema que se podrá discutir en su momento a futuro. Por el actual momento, yo creo que todavía no estamos listos para un proceso de esa naturaleza. El Ecuador, cuando dolarizó, tenía una depreciación cambiaria que fue del 250% en un año, una inflación del 70% con tendencia creciente, y el 70% de los activos y pasivos del sistema financiero ya estaban en dólares, y había obviamente una desconfianza muy grande en la moneda nacional. En ese contexto es que se produjo la dolarización de la economía, unido a esto a una crisis bancaria. Por lo tanto, para poder tomar una decisión de esa naturaleza hay que ver, como decía al principio, cuál es el contexto sobre el cual se va a tomar una decisión de esta naturaleza. La dolarización para el Ecuador ha sido a lo largo ya de 20 años una aplicación con resultados favorables. Nos ha de alguna manera evitado problemas de presiones en precios. La inflación en el Ecuador ha sido muy baja, y asimismo obviamente ya no hay presiones cambiarias. Sin embargo, ha generado, dada la ausencia de una política fiscal mucho más activa, problemas en actividad económica. Entonces, cualquier decisión que se adopte en materia cambiaria, dolarización u otro esquema, tiene que considerar cuál es el punto de partida de esa economía para de ahí colegir si es o no es conveniente una decisión de esta naturaleza. Raúl, sin embargo, pues el tema en Colombia es cómo se ha devaluado el peso y la trepada que ha tenido el dólar en estos momentos en Colombia. ¿Podríamos hablar y ponerlo en español para quienes nos están escuchando? ¿Qué beneficios trae la dolarización para un país? Bueno, se ha señalado que uno de los principales beneficios de la dolarización es contar con el uso de una moneda, entre comillas, fuerte y estable. Eso debiera atraer algo así como confianza en el manejo de esa economía. Sin embargo, viendo experiencias, por ejemplo, la que ocurrió cuando Carlos Menem decidió amarrar el peso al dólar para posteriormente dolarizar la economía, como acaba de decir el ministro, efectivamente se empezaron a crear problemas económicos y sociales que por no tener un control de su propia política monetaria era imposible tomar medidas para en contra de esta situación social. La primera medida cuando tomó Kirchner el poder fue devaluar la moneda y eliminar esa paridad de cambio, y se pudo actuar para la solución de esos problemas. Entonces, como bien se ha señalado, uno renuncia a la soberanía monetaria, y la Reserva Federal de Estados Unidos toma las medidas en función de los propios intereses de los Estados Unidos de América, y el país que se ha dolarizado solamente sigue a la marcha de lo que se ha decidido en un momento dado. Y así como hay beneficios, Raúl, ¿cuáles son los contras? Efectivamente, como decía, que Colombia tiene una economía bastante diversificada, que tiene una base muy fuerte en la exportación de bienes.
cuando uno tiene una moneda como la estadounidense, el caso de Panamá actualmente, que usamos el balboa, el dólar americano, cuando uno va a exportar y el dólar se fortalece, perdemos competitividad en la exportación de nuestros bienes. Eso se resiente, por ejemplo, en el tema del turismo. Ahora mismo sale más barato ir a Medellín de vacaciones que ir a una propia provincia de Panamá de vacaciones, por el valor de la moneda del dólar tan fuerte. Entonces, esa es una desventaja muy importante de los países cuando pierden el control de esa moneda, no poder tomar medidas de su propio interés. Manuel, hay quienes dicen, o mejor dicho, la idea se defiende con el argumento de que la moneda, el peso, pues ha tenido una fuerte pérdida de valor. Desde agosto del 2014 hasta la fecha se ha depreciado un 45% y solo en lo corrido del año ha caído casi un 20%. Otros países de la región, quizás esto es lo que he querido lograr hoy con el programa, de tener pues dos casos que algunos podrían decir, bueno, de éxito, que sin duda costaron el camino, pero hoy podría hablarse de éxito y que lo han hecho con éxito. No dejaría entrever que ese podría ser el camino, aunque hoy, y usted lo dice muy claro, no y no bajo ninguna razón, pero al final el camino podría llevar a eso. Pues yo creo que mientras nosotros sigamos teniendo autoridades monetarias y a un Banco de la República juicioso en su tarea y autónomo como lo es desde la Constitución de 1991 y con un mandato claro, no es una posibilidad. Si ese contexto cambiara, vale la pena pensar en cómo preservar la libertad de los agentes económicos. En macroeconomía hay una cosa que se conoce como la Trinidad imposible, y es que básicamente usted puede tener un país que tenga autonomía de política monetaria, es decir, que el Banco Central pueda decir cuánto vale la plata, cuáles son las tasas de interés o intervenir de cierta manera, la libre movilidad de capitales, y es que las personas puedan entrar y sacar su plata como bien lo deseen, y la tasa de cambio estable. Uno solo puede tener dos de las tres, y nosotros en Colombia, por el mandato que tiene el Banco de la República, que es mantenga la inflación estable y meta la mano a la economía cuando sea necesario para dinamizarla y para evitar una recesión, tenemos una tasa de cambio flotante, y por eso llegamos a estas tasas de 3.400 en las que estamos ahorita. Pero por eso mismo también tuvimos dólares baratos mucho tiempo, en parte relacionados con la cantidad y el precio del petróleo que exportábamos en ese momento antes del fracking. La combinación que nosotros tenemos hoy, en el que la gente puede entrar y sacar su plata a voluntad, tenemos un banco responsable que no hace locuras en política monetaria, hace inviable o hace poco conveniente pensar en la dolarización, y los beneficios que efectivamente están ahí en cuanto a integración y en cuanto a estabilidad de los insumos, claro, no justificarían. Claro, pero no Mauricio, justificarían lo que se pierde. Mauricio, ¿alguien puede decir que este problema o esta pérdida del valor de la moneda colombiana pues se convierte sin duda en un elemento desestabilizador y destructivo para un país? Bueno, eso depende de la profundidad, Andrea, de la devaluación o depreciación cambiaria. Usted ha seguido el caso de Colombia. ¿Cómo lo ve usted desde afuera? Yo le veo como un tema que no necesariamente se va a mantener. Si le tienen a un banco central que puede, de alguna manera, reducir el impacto con una política monetaria compensatoria a esa depreciación, eventualmente eso va a ir cediendo en el tiempo. Y si tiene un sector fiscal sólido, un sector mayor presión cambiaria, eso debería tender a corregirse en un plazo no muy largo. Por eso decía que esto está atado a cuál es el punto de partida y cuáles son los fundamentales que se llaman, es decir, el resto de sectores cómo están anclados y de qué manera se están comportando. El caso del Ecuador en el año 99 fue un caso donde la política monetaria ya no podía incidir en los medios de pago, porque el mercado ya había escogido otra moneda. La dolarización lo que hizo fue de ley,
ya legalizar un proceso que se venía dando gradualmente en el tiempo y obviamente a lo largo de los años fue corrigiendo problemas como es el crédito a largo plazo que no había en el Ecuador, la protección frente a vaivenes políticos que hemos tenido, caídas de gobiernos, una serie de elementos que habrían provocado en otras circunstancias problemas terribles como lo que aconteció en Venezuela. Aquí con los problemas que hemos tenido habría pasado cualquier cosa si no estábamos dolarizados. Pero me parece que la realidad colombiana no reviste la gravedad que tuvo la situación económica del Ecuador en el año 99. No, en ese sentido, me atrevería a apostar que la solución es esa. Además, hay un tema fundamental. Usted tiene experiencias exitosas con tipos de cambio fijos, si usted quiere, y tipos de cambio variables. Los tipos de cambio se adaptan de mejor o de menor forma dependiendo de cuál es el entorno, dependiendo cómo esté el manejo fiscal, dependiendo de cuán flexibles son los mercados internos, por ejemplo, el mercado del trabajo. Es decir, dependiendo de una serie de elementos alrededor. Que si esto empeorara el día de mañana y se complicaría la cosa, eso podría dar lugar, obviamente, a hacer un análisis un poco más riguroso para poder entrar y adicionalmente ver si tiene las reservas suficientes, porque usted para dolarizar necesita tener reservas para poder hacer el canje. Mientras menos reservas tiene, necesita un tipo de cambio más alto para hacer el canje de una moneda a la otra. Y eso es lo que nos pasó en el Ecuador, que tuvimos que hacer a 25.000 sucres por dólar, porque obviamente habían apenas 440 millones. Que es lo que alcanzábamos a canjear con el dinero en circulación. Raúl, como dice Mauricio, cada país tiene su realidad. Sin embargo, hoy decir que Colombia no se debe o no se necesita o es descabellado es no estar mirando un poco más hacia adelante y hacia donde en general debería ir la región, porque luego de la pausa me gustaría también que enfocáramos en Argentina. Hoy por hoy, con la debacle económica de Argentina, también se está diciendo que Argentina debería dolarizar. ¿La región o los países van hacia eso? ¿Cerrarse a eso es como no querer ver una realidad? O como dice Mauricio y también lo dice pues Manuel, es que hay unas circunstancias que hoy por hoy dicen no, ¿para qué hacerlo? Yo sí estoy de acuerdo en el sentido que los casos, que este tema se tiene que ver país por país. Las realidades son extremadamente diferentes. El caso de Panamá, la dolarización tiene su base en el convenio monetario de 1904, del inicio del país. Toda nuestra historia ha estado enfocada en el uso del dólar como una moneda. Sin embargo, como tenemos otros países que ya tienen 300 años de independencia y demás, estructuras económicas mucho más grandes, más diversificadas, son casos muy complicados. Y como bien se ha dicho, si la estructura está funcionando y se tiene confianza en ella, solamente hay que mantener la confianza, el juicio en un manejo serio y transparente de la estructura económica, porque de pronto solamente con una opinión en un momento dado tomar una medida de esa naturaleza podía realmente crear un caos en la economía colombiana. Vamos a una pausa si les parece. Hoy estamos hablando sobre la dolarización, especialmente el debate que hay en Colombia frente a este tema. ¿Se debe dolarizar la economía colombiana? El hashtag de hoy es #sumdolarización. Ya volvemos. Hoy hablamos de si se debe dolarizar la economía colombiana y esta propuesta de dolarizar la economía colombiana surge como respuesta a la histórica devaluación del peso en los últimos meses. Veamos cómo se ha comportado. La moneda colombiana alcanzó su máxima devaluación en la historia frente al dólar a comienzos de este mes. El pasado martes 6 de agosto la jornada abrió con un precio promedio de 3.459 pesos por dólar, superando el récord que ya era de 3.434 registrado en febrero del 2016. En lo que va del 2019, el peso colombiano ha perdido 20% de su valor y desde agosto del 2014 se ha devaluado 45%. Manuel, mirando desde lejos, incluso a los dos que tenemos como ejemplo, al Ecuador y a Panamá, ¿usted cómo calificaría que la dolarización le funcionó a esos países, sobre todo hablando del Ecuador casi 20 años después?
Pues yo creo que la dolarización le permitió a Ecuador salir de una situación muy compleja. La gente ya no confiaba en el sucre, la gente no tenía ningún tipo de confianza en el Banco Central, y esa es una decisión que, a mi modo de ver y por la experiencia que tengo, toman más las personas que los gobiernos. Así como en Ecuador las personas tomaron la decisión de empezar a utilizar otras monedas para hacer transacciones, y al gobierno no le quedó más remedio que la legalidad, un hecho que ya era una realidad, y de la misma manera que hoy en Venezuela la gente transa con dólares porque no hay ningún tipo de confianza en el bolívar. Dio las herramientas para que pudieran superar una crisis y para que los flujos y los agentes pudieran tener transacciones y sacar la economía al otro lado. En un contexto como el de Ecuador no había tampoco mucha opción. Y bueno, en ese orden de ideas, esa renuncia a la autonomía en política monetaria y esa renuncia a no poder fijar tasas de interés a nivel local fue coherente con la necesidad del momento y los ha traído hasta acá. Los gobiernos tienen dos brazos para poder meter la mano a la economía: la política monetaria y la política fiscal. Y en el caso de Ecuador se quedaron solo con la política fiscal y de una u otra forma lo han logrado. Es lo que se ve desde afuera. Mauricio, ¿ha sido alto el costo? Es decir, 20 años después, quizás en ese momento todo el mundo también tenía la posición de Manuel, que es lógica y que la tiene mucha gente hoy por hoy en Colombia, con esta columna que despertó pues pasiones, exministros de Economía diciendo no, a ver, ¿de qué estamos hablando? Dolarizar Colombia, ni hemos llegado a este punto ni estamos cerca de eso. Pero cuando, por ejemplo, dice Manuel, irse y perder, dice, la autonomía monetaria, ¿el costo ha sido alto? ¿Cómo ve usted estos 20 años después al Ecuador? Bueno, el saldo después de 20 años para el Ecuador ha sido claramente favorable. Creo que ha sido positivo, al punto que este momento el 99%, por no decir el 100% de los ecuatorianos está a favor del dólar. La gente está conforme con el dólar, está la moneda de alguna manera respaldada por la confianza de la gente. Los países tienen monedas fuertes cuando sus ciudadanos confían en esa moneda. Si pierden la confianza en la misma, simplemente la moneda tiende a desaparecer, que es lo que efectivamente está pasando en Venezuela, que se empiezan ya a hacer transacciones en dólares porque iniciaron inclusive ya sistemas de trueque, porque la moneda no tenía ningún tipo de confianza. Entonces, el saldo para Ecuador ha sido favorable. Sin embargo, el Ecuador no ha hecho su deber completo. Al haber abandonado la política monetaria, al haber perdido la autonomía de un banco central emisor, debió haber tenido una política fiscal mucho más, yo diría, proactiva, mucho más flexible, con ahorros de recursos que le permitan hacer frente a shocks externos como ha sido las bajas del precio del petróleo en su momento o algún otro problema de financiamiento internacional. Y claro, lamentablemente el desorden fiscal que tuvimos, sobre todo en la década anterior, en el gobierno anterior, dio pie para que el país crezca mucho menos y obviamente afecta los niveles de empleo. Ese, de alguna manera, ha sido parte del costo del ajuste de haber manejado mal la política fiscal, que debió habérselo hecho de la mejor forma posible, más aún estando dolarizado. Así que esa es un poco la realidad para el caso del Ecuador. Obviamente en este momento nosotros tenemos un problema porque el dólar se ha apreciado y para poder exportar, para vender afuera nos volvimos más caros y tenemos un costo de producción muy alto. Pero eso no es por la dolarización, es porque no hemos hecho los cambios internos que se han requerido. Un sector laboral mucho más flexible, costos de producción, por ejemplo, costos de financiamiento menores. El riesgo país del Ecuador ha bajado, pero no lo suficiente, sigue siendo muy alto respecto a otros países de la región. Esos cambios hay que hacer para que, a pesar de que se aprecie el dólar, podamos competir mejor en los mercados internacionales. Pero el saldo, para responder su pregunta, ha sido, a mi criterio, claramente favorable y nos ha evitado una serie de problemas
una vez que hemos tenido problemas, por ejemplo, políticos de distinta magnitud. Raúl, cuando Manuel habla de la flexibilidad y esta autonomía monetaria, ¿qué pasa en momentos como los efectos de esta guerra comercial, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, y como esta posible recesión económica mundial, generan un panorama complejo para las economías dolarizadas? Es correcto. Como se da este escenario de guerras comerciales, somos convidados de piedra en cuanto a tomar medidas en función de nuestros propios países. Y solamente dependemos de lo que, en este caso, Estados Unidos tenga bien seguir en función de su política monetaria. Entonces, no hay mayor incidencia. En el caso de Panamá, nosotros, antes de ser nación, antes de ser país, siempre hemos sido un puente de una zona de tránsito. Por eso es que el dólar ha funcionado en nuestro país, porque la plataforma de servicio nuestra requiere una moneda aceptada a nivel internacional, y por eso es que las transacciones nacionales en cuanto al tema de los servicios del Canal de Panamá, la zona libre de Colón, se ven beneficiadas con el uso de una moneda como el dólar, que comercialmente es aceptada a nivel internacional. Esa es la diferencia en cuanto a la República de Panamá con su proceso de dolarización. Y el tema de la dolarización en el mundo está de esta manera. Un total de 33 países han adoptado una moneda extranjera como suya. En Latinoamérica destacan los casos de Panamá, Ecuador y El Salvador. Con motivo de la construcción del Canal de Panamá, esta pequeña nación centroamericana declaró el dólar como moneda oficial desde 1904. La economía panameña es una de las que ha experimentado un crecimiento más acelerado en la región. Ni en el año 2000 el gobierno ecuatoriano logró frenar esta espiral inflacionaria de la cual nos hablaba su exministro con la adopción del dólar como moneda local, pero bien también nos decía, se debilitó el consumo. Al año siguiente, El Salvador implementó una dolarización total de su economía, logrando también reducir la inflación, las tasas de interés y el riesgo cambiario, pero debido a las brechas en la producción, aumentó la desigualdad. De todas maneras, uno también de los argumentos, Manuel, cuando se habla del tema de la dolarización en Colombia, es que mucha gente ya está dolarizada. Casi todas las empresas manejan el tema del dólar y eso es lo que lo dicen los expertos. No sé qué piensa usted frente a este argumento. Al final, las empresas manejan esta moneda y es en la que hacen sus transacciones. Bueno, no, a mí sí me gustaría decir dos cosas. La primera es que Colombia es un país de pequeñas y medianas empresas y esas pequeñas y medianas empresas en su gran mayoría no utilizan el dólar más que para traer insumos y producen o para comprar una que otra cosa en el exterior. Entonces, llegar a decir que las empresas en Colombia están dolarizadas a mí me parece que puede estar un poquito más allá de lo que es nuestra realidad económica. Aquí la gente transa en pesos, ahorra en pesos, valora sus activos en pesos y la economía se desenvuelve bastante bien. Por otro lado, respecto a las personas que efectivamente se pueden ver afectadas por escenarios como la devaluación y que abogan por una estabilidad o una mayor estabilidad en la tasa de cambio, que el Banco de la República meta la mano para mantener una tasa de cambio estable, o el extremo que sería la dolarización, sí existen, efectivamente hay importadores a los que este escenario les pega muy duro, pero pues este escenario, como muchos que ha habido y muchos que vendrán, es un choque. Para el caso concreto que nos subió la tasa de cambio a 3.400, es un choque debido a la guerra comercial y la economía la puede absorber por dos lados. Por un lado lo puede absorber vía precios, que es lo que nos pasó a nosotros y por eso se subió la tasa de cambio, o vía cantidades, que implica reducciones en la competitividad de la economía en general. Por otro lado, yo comparto la opinión de muchos economistas colombianos que esto genera un contexto en el que así sea por un plazo medido, las exportaciones sí hacen más competitivas y hay un esfuerzo de muchos sectores económicos por dinamizar las exportaciones y estas coyunturas son bastante útiles. Los empresarios dicen que lo que no se vende hoy no se vende mañana y precisamente hoy se
pagan sueldos en pesos, se paga mano de obra en pesos, muchos de los productos y muchos de los insumos son producidos a nivel nacional y también se pagan en pesos, y lo que se importa pues se va ajustando. Entonces, no creo que Colombia sea una economía dolarizada. Estoy absolutamente convencido que en Colombia hay libre movilidad de capitales y la gente tiene la libertad de hacer con su dinero lo que le plazca y de invertirlo donde le plazca, y eso no necesariamente, esa libertad no necesariamente implica dolarización. Ahora, Mauricio, es como un paradigma, es cambiar también, sin duda, cuando sucede, la mente de la gente frente a lo que va a hacer. Hoy un colombiano está mirando este programa o hablando de las columnas que hay sobre el tema de la dolarización, que parece que también cayó como un baldado de agua fría y todo el mundo se puso pues como muy nervioso frente al tema. ¿Qué le pasa al común de las personas para poder también entenderlo? Es decir, el que vende en la calle, recuerdo yo en el Ecuador que todo empezó, pues, todo costaba $1 ya, y eso generó también una carestía en la vida de los ecuatorianos. ¿Cómo revertir, o sea, cómo se convierte la mente frente a uno que ha manejado el sucre o el peso tantos años y luego maneja su moneda en dólares? ¿De qué se requiere? Aparte de lo económico, sin duda alguna. Bueno, hay un proceso de transición que tiene que producirse y ese proceso se da en base al aprendizaje. En el caso del Ecuador, por ejemplo, la gente en el último año perdió, en términos de dólar, 2/3 de su salario, porque obviamente se dolarizó a 25.000 cuando un año atrás el tipo de cambio estaba en 5.800. Entonces eso en términos de dólar significó una pérdida del salario, pero al mismo tiempo, al ya tener un salario en dólares, se dio cuenta que a lo largo del tiempo, de los meses y de los años, su salario no perdía poder de compra, porque obviamente eso fue atado a una caída de la inflación, ya no había la devaluación, y la gente sabía que el dólar que recibía hoy era el mismo dólar que recibía mañana y en los siguientes meses. En ese sentido, había confianza en que el salario iba a alcanzar de alguna manera para comprar la misma cantidad de bienes y servicios hacia adelante. Ese es un primer impacto. El segundo es que nosotros teníamos tasas de interés en sucres. Esas tasas tenían que convertirse en dólares. Pero como el riesgo era alto, se dio un proceso de reducción gradual de las tasas para que terminen siendo tasas de moneda dura menores de las que estaban obviamente en moneda nacional. Sin embargo, de eso, el riesgo del Ecuador no es el mismo riesgo de Estados Unidos, que es el país emisor. Por esta razón, quedamos con tasas de interés, obviamente mucho más bajas que lo que estábamos, pero tampoco hemos llegado al nivel de tasas de Estados Unidos, porque obviamente tenemos este componente de riesgo que no hemos podido de alguna manera eliminar o reducir en la proporción de vida. Y el otro elemento que yo diría es favorable es que en el Ecuador no había financiamiento a largo plazo, es decir, por ejemplo, créditos para la vivienda que eran muy escasos, producto de esos mismos problemas que cité, la devaluación, la inflación, etcétera. Nadie ahorraba a plazos largos porque no sabía lo que iba a pasar, y los bancos se concentraron mucho en otorgar financiamiento a plazo corto, como digo, con ausencia de crédito para la vivienda. Ahora sí existe crédito para la vivienda, y eso hizo que mucha gente ya pueda tener acceso a eso. Y la gente de menores recursos, la gente más pobre, las personas que cuida el vehículo en una calle o que vende un caramelo, por el proceso de ajuste, terminó siendo, pongámoslo entre comillas, paradójicamente, más favorecida. Porque en términos de lo que esa persona recibía en moneda nacional, pasado a dólares, era una miseria. Ahora efectivamente empezó a recibir de la noche a la mañana 25 centavos por cuidar el vehículo, y después de no mucho tiempo 50 centavos y un poco después $1, lo que no habría recibido en el pasado nunca. Entonces este es un proceso que se va de alguna manera adaptando a las circunstancias y genera este tipo de impactos en general a la ciudadanía. Vamos a una pausa, si les parece. Hoy hablamos de si se debe dolarizar la economía colombiana, es lo que estamos hablando y debatiendo el día de hoy en Zumba la Noticia. #Zoom dolarización. Jorge Arturo Saza nos comenta en su tweet: no existen razones objetivas ni estudios profundos que respalden una dolarización. Ya volvemos.
Hoy en Suma la Noticia hablamos de la dolarización. ¿Se debe dolarizar la economía colombiana? Es el debate que también pues, está sobre la mesa en el país, en este país de América Latina. Pero no solo en el país de América Latina, no solo en Colombia específicamente, sino en otros países de América Latina también se está debatiendo el tema. Y esa propuesta de dolarización ha tocado las puertas de la economía argentina. El país sudamericano atraviesa una crisis económica con una inflación acumulada durante el primer trimestre del 2019 de 22,4%. La segunda más alta del continente, situación que le pasó factura sin duda al presidente Mauricio Macri en las primarias del pasado domingo tras el resultado que dio como favorito al peronista de centroizquierda Alberto Fernández. Y frente a eso, Raúl, preguntamos, hablábamos de realidades, cada país con su realidad. Argentina tiene otra realidad y ahí sí entraría el tema también de dolarizar. ¿Esa es una salida después de todo lo que se ha tratado en Argentina? Se dice que en economía que el dinero es lo que la gente acepta como tal. Cuando se planteó en una primera instancia la dolarización en Argentina, en el gobierno de Carlos Menem, en términos de broma se le preguntó a un barbero si ellos aceptarían el dólar como moneda, y ellos decían sí, si le ponen la foto de Evita Perón. Las personas tienen confianza en su economía y la economía funciona. En el momento en que se pierda la confianza en las políticas económicas que se están tomando en un momento dado, ya entonces hay que replantear las políticas que se han planteado. Ese es un tema lo que ha sucedido con el gobierno de Macri. Se perdió la confianza por parte de la población en cuanto al beneficio que ellos sentían de las políticas que se estaban implementando en un momento dado, y eso llegó entonces a la situación que se ha vivido en estos días de rechazo radical a la posible reelección del gobierno argentino. Es otra realidad de país, pero que pues hay quienes dicen que la economía argentina es muy rica en el uso de planes de estabilización fallidos. En este momento está más cerca el tema de la dolarización para Argentina. Lo dudo. Perdón, voy con Manuel, perdón, Raúl, pero voy con Manuel, qué pena. Manuel. Bueno, no, Andrés, pues te digo, yo pienso que aquí hay un tema de trasfondo que es un poco más profundo y es la libre movilidad de capitales. En Argentina no hay libre movilidad de capitales, de hecho ha habido muchos controles de capital y uno escucha a estos enemigos de la libertad salir diciendo que es la fuga de capitales y que se están llevando el dinero del pueblo y cosas muy por el estilo, y eso trae consigo dinámicas perversas. Hoy en Argentina la gente cuando vende un activo, un apartamento, un carro, recibe una parte en dólares por debajo de la mesa y son prácticas usuales. Yo personalmente creo que Argentina, por el tamaño y por la dinámica política, no está cerca de una dolarización y las elecciones pasadas son muy discientes, pero es un pueblo que se está enfrentando a la libertad de decidir qué hacer con la plata qué hacer con su dinero, y ciertamente si no hay una política económica responsable o no se llega a una dolarización, lo que van a perder es la libertad de mover sus propios capitales. Y en 2 minutos, Mauricio, que me quedan de programa, ¿la realidad de Argentina eventualmente tendrá que llevar a eso, a una dolarización? No necesariamente, a pesar de que es una situación grave. El gran problema argentino, siendo una economía mucho más cerrada, por ejemplo, que la ecuatoriana, es que es un país con una retahíla de subsidios y con un desorden fiscal gigantesco. El problema de Macri es que fue demasiado lento y demasiado gradual y en magnitud inadecuada, y eso terminó impactando en el tipo de cambio del peso y en inflación. Si él no corrige el problema fiscal, ningún sistema cambiario le va a funcionar. Tiene que corregir el problema fiscal, porque si no lo hace y dolariza, va a generar una contracción económica súper fuerte, que no sé si políticamente lo va a poder manejar. Así que creo que tiene que hacer las cosas en orden, tiene que manejar en orden la parte fiscal para después evaluar si les conviene o no entrar en un sistema más rígido desde el punto de vista monetario, que sería un esquema tipo dolarización. Vamos a la última pausa. Hoy hablamos de la dolarización, no solo en Colombia, también en Argentina, un tema que genera debate. Ya volvemos.
Quiero agradecerle hoy a Manuel Antonio Giraldo, gerente regional de Invarosoft para América Latina, también economista de la Universidad de los Andes, nos acompañaba hoy desde Bogotá, Colombia, Mauricio Pozo, exministro de Economía de Ecuador desde Quito, y Raúl Moreira, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad de Panamá desde Ciudad de Panamá. Un gusto haberlos tenido en el programa. Soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con otros temas de debate.